Hace años, sin ser fotógrafo de profesión, decidí involucrarme en este mundo. Aprendí de mi padre y conforme el tiempo avanzó, me puse en el trabajo de recopilar fotografías de Bucaramanga para que ni las memorias ni los autores queden en el olvido. Saúl. Hola. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué cuentan? Hacía rato no me los tocó por acá. Oiga, ¿verdad? ¿Qué cuentan? No, todo bien. La vida, Ya. ¿qué tal? Bien, bien, todo. Aquí mirando estas bellezas de fotos, muy hermosas. ¿Fotos viejas para qué? Es que a nosotros nos encanta este tema. Saúl, ¿y usted de dónde ha sacado las fotos? ¿Las ha comprado? ¿Se las regaló una abuelita? ¿Los herederos de alguien antes de botarlas al carrasco se los dieron a usted? ¿Cómo hace para conseguir estos tesoros? A finales de los años 70, un amigo de la UIS me regaló una colección. La verdad, era la primera vez que yo veía fotografías antiguas de Bucaramanga. Es más, en un comienzo, como nos pasa a todos, me confundió. Yo no sabía que eso era Bucaramanga, yo creí que era Girón o otro pueblito. Pero cuando me puse a mirar en detalle, pues encontré que estaba ahí el Teatro Garnica, que estaba en la fábrica de cigarros El Buen Tono, y vi la plaza de mercado. Ahí sí me ubiqué y dije, mierda, esta vaina es Bucaramanga. Entonces me emocionó mucho. Yo llegué a la casa y le mostré a mi hijo Miguel, estaba muy sardino, pero le gustó y dijo, oiga, pues pongámonos a ver si encontramos más. Entonces fui haciendo archivo. Pastor, ¿y qué pasó con la exposición que hicimos en los 400 años de Bucaramanga en la Casa UNAP sobre las fotos antiguas de Bucaramanga? Bueno, de esa exposición de los 400 años de Bucaramanga, titulada Postales Bumanguesas, pues quedó esta colección de 10 postales a la vieja usanza, Saúl. Sí, sí. Cuando la gente viajaba por el mundo, por el país, y entonces iba al Sí, estanco, compraba la postal, le mandaba un mensaje de su puño y letra, compraba la estampilla, le pasaba la lengua para mojarla y poderla pegar y se la enviaba a las personas, y ellas con emoción, 15 días, un mes, 2 meses después, el cartero, don Saúl Mesa, que aquí le mandaron esto, una postal. De esa exposición quedó esta colección de 10 postales de una selección que hicimos con usted, Gabriel, y con Saúl, para que la gente conserve esto como testimonio de nuestro pasado, de lo que fue. Esta foto del parque es después de 1907, porque ya está la estatua de García Rovira en el parque. Y hay un carro. Y hay un carro que ya de los primeros que llegaron. García Rovira, al que le atribuyen esa frase que se ha convertido como en un lema firmes Cachirí. de ustedes los santanderianos, que dicen firmes Cachirí, para reflejar en esa expresión que son de una sola pieza, que no los mueve en un rayo. Que por cierto es un parque, yo no he logrado entender qué les pasa a los santanderianos, es un parque en memoria de un fracasado, de un derrotado, como Siempre Gustavo pensaba lo mismo. García Se ha Rovira, pensado ¿no? siempre lo mismo. ¿Cierto? En otras partes del mundo tienen parques y monumentos de los héroes, de los que triunfaron. Aquí es de un derrotado. De un derrotado, porque Sí, en todas las hablan batallas perdió. del prócer, del mártir santanderiano, pero en realidad fue por sus brutalidades y por su ignorancia. Saúl, explíqueme algo. Usted me obsequió esta fotografía de comienzos del siglo XX. Aquí hay un señor a quien ustedes identifican como el prócer Custodio García Rovira y está apuntando hacia la iglesia de San Laureano. Estamos aquí en el parque y este señor está apuntando hacia la alcaldía. Entonces las esculturas en Bucaramanga giran, o este no es el parque García Rovira. ¿A dónde fue que nos invitó? Bueno, sí, la ubicación. Es que Bucaramanga se miraba de oriente a occidente, porque allá estaba el río y estaba Girón y todo. Durante muchos años, en los comienzos de Bucaramanga, se miraba hacia el occidente.
Esta estatua la pusieron al comienzo del siglo XX, ¿no? Entonces mirando hacia el oriente, ¿no? Que fue donde giró después Bucaramanga. Mira, esta es la foto anterior al parque. Aquí era la plaza. La plaza de mercado. La plaza de mercado. Y todo esto alrededor era las chicherías que quedaban sobre la parte occidental de la plaza, la iglesia de San Laureano sobre la parte oriental, hacia la parte norte estaba el cabildo, que después fue la alcaldía, y a la parte sur fue la gobernación. Entonces, todo esto era la plaza. Y cuando ya terminaron esto aquí y construyeron la plaza de mercado en la parte oriental de la ciudad, esto se convirtió en el parque. En 1886 determinaron que iba a ser el parque. Hay otro detalle que no lo he visto en ninguna foto, tal vez no alcanzó a quedar fotografía, que había 2 leones. Acá 2 leones, uno acá y otro acá. Y esos leones fueron después al edificio de Correos, dice ahí El Correos de Estudiano. Y finalmente están frente a la alcaldía de Oiva. En Oiva, exactamente. Esos 2... Migraron los leones. Los leones migraron se fueron por hasta algún Oiva. motivo. La Capilla de los Dolores, ahí hay un debate de esa fue la primera iglesia de Bucaramanga, eso era una iglesia privada. ¿Cuál es el valor de esa capilla? Esa capilla fue construida en 1701 y al lado era la casa consistorial del padre Eloy Valenzuela. Existían 2 iglesias, la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de San Laureano, que era no exactamente la que vemos actualmente, sino otra mucho más pequeña. ¿Qué edificaciones más estaban en ese momento? Estamos parados en finales del siglo XIX. ¿Existía esta alcaldía con esos vidrios y estas esculturas al lado? Realmente ahí ha habido 4 alcaldías, 4 edificios. El primero, que fue la casona esa, fue reformado tipo republicano, eso ya quedó otro. Luego estuvo La prisión. bueno, la prisión fue, Sí, fue la original, digamos, que Sí. había alcaldía y cárcel pública. Cárcel pública. Después fue estilo republicano, después hicieron una alcaldía que se dice que le metieron candela y posteriormente la que tenemos. Así hemos tenido 4 fachadas de esa casa. Oiga, por cierto, ahí está la Casa de Bolívar, ¿no? También. Y ahí estuvo el Libertador, ¿no es cierto? Ahí estuvo el... Ah, es real que estuvo Bolívar acá. Bolívar ahí estuvo y acá. despachó, fue Palacio fue Presidencial. Durante el En Bogotá tiempo. también hay Casa de Bolívar, ¿cierto? Allá en el cerro, pero resulta que él no despachó ahí, ¿cierto? Era la casa como de descanso. Pero Bolívar sí durmió en la casa que hay en Bucaramanga o... Claro, casi 3 meses. Despachó ahí. Estuvo ahí, sí, pendiente de la convención de Ocaña, y cuando ya vio que su grupo perdía, él decidió volverse para Bogotá. Esta casa, construcción del siglo XVIII, es bien interesante. Fue construida a finales de 1700 y aún conserva sus paredes, sus ventanas, su piso original. El techo se cayó por obvias razones, el tiempo, ¿no? Pero fue reconstruido con la misma técnica constructiva de la época, ¿no? La entrada monumental es fantástica y es grande porque pues en esa época entraba la gente a pie, pero también entraba a caballo. Y se dice que aquí estuvo Bolívar, entonces viviendo. Sí. En el diario de Bucaramanga dice que en esta casa habitó desde el 1 de abril hasta el 8 de junio de 1828. 70 días. Dice. 72 días, 72 sí. Cuando Bolívar, esta casa es muy importante porque cuando Bolívar vivió aquí, él era presidente. Y era presidente de la Gran Colombia, que estaba constituido por 5 países, ¿no? Fue sede presidencial. Sí, fue el primer despacho presidencial. Aquí el Libertador recibía cónsules, o sea, desde aquí despachó leyes como presidente de la Gran Colombia, ¿no? Bueno, esta es la sala de los primeros años de Bolívar. Aquí entonces tenemos imágenes del papá, la mamá, de la casa natal, de sus profesores, de algunos europeos cuyas acciones o cuyas mentalidades marcaron la idea libertadora de Bolívar, ¿no?
porque como la mayoría de su educación fue en Europa. El mobiliario es fantástico porque es del siglo XVIII, de 1700. En estos muebles se sentó Bolívar y todo. Sí, muy bien conservado. Sí, son espectaculares, son importados, ¿no? Aquí ya esta sala le llamamos la epopeya de Bolívar, porque queremos mostrar cuando ya él era héroe, ¿no? Aquí está la línea del tiempo de la campaña libertadora. Esa casa era propiedad de la familia Mutis cuando llegó el Libertador aquí. ¿Fueron los primeros dueños? Fueron, sí, ellos fueron, no los primeros dueños, los dueños cuando Bolívar vino acá. Ya. Quiero puntualizarle en el busto de Francisco de Paula Santander, que también fue otra donación que hizo la Academia de Historia de Santander el año anterior, que fue uno de los principales oficiales en general de Bolívar, ¿no? También se le debe mucho, empezaron, ¿no? Sí, empezaron Prácticamente amigos y terminaron pues con enemistad, ¿no? Exacto. Pero fueron El muy hombre importantes. de las leyes, el hombre de las leyes. de la educación. Después de Bolívar, él fue presidente, ¿no? Ya cuando no era la Gran Colombia. En un comienzo era vicepresidente. En un comienzo fue vicepresidente, pero luego entonces surgió la enemistad y pues él fue condenado al exilio, ¿no? Por la noche septembrina. Hubo sospechas de que había participado. De que había participado, que era como en la parte intelectual de ese delito. Aquí tenemos, ¿no? En esta sala, la llamamos Bolívar en Bucaramanga. Aquí tenemos un tesoro de esta casa y es bien interesante porque narra el día a día del Libertador en esta casa y en Bucaramanga. Es un diario. Es un diario. Sí. Tengo entendido que vino un fotógrafo alemán por estos lados a tomar fotografías y hoy en día la gente no tiene claro si es a documentar, cuál era el propósito de ese. No sé por qué ese estuvo en toda rescatón, América Latina, ¿no? Sí. Y esos archivos reposan en el Museo Alemán Fotográfico, muy valiosas, ¿no? Y aquí estuve en Bucaramanga y estuve en pueblos de García Rovira, estuvo en Piedecuesta, estuvo en Girón, estuve en varias partes. Y son fotos de mucha calidad del centro de Bucaramanga y estuvo en el Club de Comercio. Ahí estuvo una recepción, quedaron fotos del club y del interior también. Primero que todo, Saúl, ¿quién es el artífice de esta obra arquitectónica que fue inaugurada en 1922? Bueno, la dirigió como arquitecto Monticoni, ¿no? Pedro Monticoni. Pedro Colón. Colón Monticoni, sí. Anoche estuve mirando uno de los libros históricos del club, los que tuvieron la idea, ¿no? de construir un club social. Se olvida un poquito, ¿no? Que no fueron comerciantes, ni ricos, ni nada, sino personas intelectuales, ¿verdad, Armando? Y fue una idea de unos maestros de la Normal y de los colegios de Bucaramanga que querían tener un escenario para el buen gusto y la buena educación. Por eso originalmente se llamó el Liceo de Soto, que luego fue pasado al Club de Soto. Y son esos grandes hombres ilustrados quienes posteriormente se vuelven comerciantes y ricos, pero originalmente es un proyecto de ilustración del Liceo de Soto. Saúl, en este salón del ala derecha del Club del Comercio tenemos varios elementos representativos de la cultura material de Bucaramanga. En primer lugar, el piano. El primer cónsul alemán regaló un piano para que las niñas de la sociedad tocaran piano. Y hubo una escuela de formación de pianistas, de las cuales hoy en día nos queda una de 100 años, Lucila Palier. El segundo elemento son las lámparas. Como la electricidad no existía, todo tenía que ser iluminado por arañas y lámparas que colgaban del techo. Y este salón tiene exactamente eso. Pero sobre todo, el gran elemento de la segunda mitad del 19 es el desnudo femenino. Un gran escándalo para todas las beatas de Bucaramanga. Este desnudo es del gran maestro que conociste, Óscar Rodríguez Narán. Esto, las casas de la sociedad se llenaron de desnudos femeninos, especialmente las casas de los alemanes, provocando el escándalo en una sociedad pacata como era la sociedad bumanguesa. De modo que aquí tenemos reunidos buena parte de los elementos de un salón, al igual que el retrato de uno de los fundadores, el señor Tobía Valenzuela. Exactamente. El Club de Comercio siempre está vinculado al arte en Bucaramanga. En este pasadizo tenemos todas las láminas, bueno, algunas láminas
de la expedición botánica al Nuevo Reino de Granada que dirigió José Celestino Mutis, que es el hermano de don Manuel Mutis Bocio, el tronco de la dinastía Mutis de Bucaramanga. El club siempre ha tenido una pinacoteca muy importante y ha tenido muchas exposiciones de arte, de modo que este pasadizo nos rememora la gran pinacoteca que el club tiene. Bueno, estamos en el salón principal, que ha tenido muchas modificaciones. Esto eran originalmente 2 puertas laterales, con este muro de frente. Pero en algún momento se le pide a Óscar Rodríguez Naranjo que haga este mural, que efectivamente fue sensacional en su época, usando niñas de Bucaramanga como modelo. Pero era solamente el panel central. Después el propio maestro Rodríguez Naranjo propuso eliminar las 2 puertas laterales para convertirlo en un tríptico. Entonces le aprobaron el proyecto, quitaron las puertas, tapiaron y lo convirtió él en un tríptico, que son las musas del arte. Y es la pieza emblemática del club. Este es un sitio emblemático de Bucaramanga hasta el día de hoy. Sin lugar a dudas. Y guarda una gran historia, ¿no? de más de 100 años ya. 100 años, ¿sí? De cómo era una sociedad que se respetaba a sí misma. Saúl, ¿y cuántas fotografías puede usted tener rescatadas, almacenadas, archivadas? Pues no sé, porque digamos, eso fue más o menos en 1980, o sea que ya son más de 40 años haciendo archivo, porque ahí para acá, pues todo lo que aparece, han aparecido, pues ya digo, de los Gabaza, lo de Duperli, lo de Chambón. García Evia. García Evia únicamente retratos, no, él no tomó. Fotografía que tomó él. No, él no tomó de ciudad. No, ninguna. No se diga más. Nos vamos para el Brindemos por este encuentro tan casual que hemos tenido hoy con ustedes aquí en estos archivos. Muy bueno. Brindamos con agüita, Roberto. Como dicen por ahí. La historia de Bucaramanga tiene muchos secretos ocultos a la luz de los habitantes. Gracias a las fotografías, Pastor y Gabriel, seguiré recorriendo lugares y personas que permiten mantener la identidad bumanguesa con llama encendida.